Sí, ya sé, Siri, ya sé. Listo, chicos. A ver. Miss, yo me salí, Miss, de casualidad. Y ahora te saliste justo. Yo estaba dentro, Miss. Sí, Miss, justo cuando te tomó fotos me salió. Ay, qué pasaste. Ahora ya, bueno, te voy a colocar aquí en mi hojita de... Yo entré segundo, Miss, con Gonzalo estaba. Yo y Gonzalo estaba. No. Ya voy a entrar aquí. Y Neira, ya le voy a poner para que tu mamá no te grite, voy a poner. Okay. No te preocupes. Miss, a mí también póngame, porque siempre ¿Por qué? Jesús no estaba, Miss. Jesús no estaba, Miss. Jesús no No sé. estaba. ya, está vivo, gracioso, ¿no? Te quedaste dormido, no te pases, son las 10:55. No estaba dormido. Mínimo entró, mis pobres. Usted no dejaba de entrar y salí y volví a entrar. Y Cabe, ahí, ¿cómo vas a decir semejante mentira si tus compañeros han ¡Oh! estado ya ahí? Te pasaste, ¿ah? Y he tenido fotos hasta de enviar, he tenido tiempo hasta de enviar fotos. Muy bien, ahora sí. Teoría de derecho. Es un tema sencillo. ¿Quién es este autor? ¿Lo conoces? A ver, su nombre tiene, a ver, vamos a ver. Un tipazo. ¿Cuánto le ponemos? Ya, le ponemos, le subimos 3 puntos en su examen. Ojo, son... Nebrija. ¿Ah? Antonio de Nebrija. No estamos en la clase de lenguaje, pues sí, hijo, estamos en... No sé. ¿Cómo se puede llamar, Miss? ¿Cómo Se llamará? se llama? Miss, pero que es el creador o algo así. Derecho, pues, habla sobre el ¿De derecho. qué país es, Miss? Diego debe saber. Juan Diego, ¿de verdad no lo conoces? ¿Saben, chicos, o no saben? No, Miss. ¿Qué? No sé. Uy, no, se perdieron sus 3 puntos. Didier, Miss. Ay, Miss. Didier. Y Lo diga, pero Miss. te pasaste, ¿ah? No es Ah. Ya, listo. Entonces, como no sabes quién es, voy a tener que decir quién es. Pero lamentablemente te perdiste los... César Vallejo. Pero no estamos en la clase de literatura. Usted es la muerte, ya escucha. Él es Dígame. Kelsen. ¿Cómo? ¿Quién iba a saber que se llamaba así, Hans. Miss? ¿Yo Hans. cómo iba a saber, Miss, que era ese tipazo, Miss? Sí, es un tipazo, claro. Era fácil, pues, si te estoy diciendo, es aquel que ve o estudia la teoría del derecho. Hubieses googleado quién estudia la teoría. Yo lo busqué, Miss, pero no salió. No, Miss, acá somos legales, Miss. No venga con Google. Sí, sí. Ya. Hans Kelsen. Vamos a ver, ¿qué dice Hans Kelsen? ¿Ya? Concepto. ¿Qué es una teoría de derecho? A ver, ¿qué es el derecho para empezar? ¿O qué entiendes? Vamos a descifrar, antes de avanzar esto, vamos a descifrar palabra por palabra. A ver, vamos a ver acá los participantes, que son un montón. Ay, no me sale el cuadrito. Aquí está. Ya son 11. Ya aumentaron. Bueno, yo tomé foto cuando eran 5 o 4, creo. Lo siento mucho. A ver, la vaquita, María Alejandra. Ay, Miss, qué fea, dígame. Ahí dice, ahí estás con foto de vaquita. ¿Yo qué culpa tengo? ¿O qué son? Iba a poner otra, pero me iban a sacar de la clase, Miss. No, pues cosas tampoco, no, cosas de ese tipo, no. Ya déjate con la vaquita, te queda bien. Ya, María Alejandra, ¿qué entiendes por teoría? Por teoría, algo teórico, pues, ¿no? Ya, pero ¿qué es lo teórico? Dame un ejemplo. Teoría del Big Bang. Por ejemplo, la teoría del Big Bang. Ya, pero Piona. no me estás entendiendo, hija. Quiero que me des un ejemplo. Por ejemplo, frente a la teoría, o sea, la teoría es una cosa, frente a la teoría hay otra cosa, que es la práctica, ¿no es cierto? Tenemos teoría y práctica. Si hablamos dentro de un curso, ¿qué vendría a ser la teoría? El concepto. Pero tú eres María.
No, ya, no, yo pensé que estaba preguntando en general, Miss. Miss, le escuché entrecortar una parte. Purisaca. ¿Puedo decir, Miss? Ya, a ver, dime Diego, dime Juan Diego. Es una teoría, es un conjunto de ideas que explica un fenómeno. Ya, gracias por Ya, con el Google. claro, pero yo Chévere con el Google. quiero saber Claro, pero no tú, ¿qué importa. opinas tú, Juan Diego? No, ¿qué opina Google de todo ello? Ya, si hablamos de teoría en relación a un curso te presenta teoría y práctica. La teoría viene a ser la explicación del tema, ¿ya? Y la práctica viene a ser el ya practicar o poner en práctica Práctica. que fue explicado de forma oral, ya en la que solamente utilizaste dos sentidos, el de la vista y el del oído. En cambio, en la práctica vas a usar el sentido de la vista, del oído y del tacto, ¿ya? Eso es teoría. ¿Y a qué se refiere con derecho? Los derechos, ¿no? Los derechos. ¿Cuántos derechos tenemos, sabes? No, entre comillas. ¿En qué curso estamos? ¿En las leyes? Te pasaste. Todos en- Ah, Te pasaste, Juan Diego. Ya dime, ¿qué es derecho? ¿Caminar derecho, derecha, izquierda? ¿A eso se refiere? Chicos, Mis hay 30 derechos. no. 30 son los derechos humanos y son 30 artículos, no 30 derechos. La pregunta, a ver, lo importante es que sepas tú, ¿qué es un derecho? lo que tienen todas las personas. ¿Quién me puede decir la diferencia entre un derecho y un deber? Derecho es algo que se te otorga antes de nacer, o sea, cuando estás en la barriga de tu mamá. Ahí, un deber es lo que tú tienes que hacer por obligación. Muy bien, María Alejandra. Un derecho es algo que se te otorga. ¿Los derechos son transferibles? ¿Sí o no? ¿Me escucha? Sí, claro y fuerte. Lo que no escucho es que no participan. Le dije que no, Miss. Ya, no, eso no te escuché. Ya, los derechos no son transferibles. Es decir, si mamá está embarazada y la tía también está embarazada, entonces la tía, o los bebitos, ¿no? En su comunicación telepática pueden decir, mira, hoy día vamos a decidir algo. Tú tienes derecho, yo te transfiero el derecho a que puedas nacer mañana. Y yo me voy a quedar un poquito más de tiempo aquí. Entonces, te transfiero mi derecho. La pregunta ¿es transferible? No. Tú puedes decir, yo tengo derecho, tú tienes derecho a tener un nombre, pero como tú no quieres tener un nombre, quieres vivir bajo el anonimato, dices, yo no quiero tener un nombre, así que le doy mi derecho a Pepito. Pepito, por derecho tienes 2 nombres, pero como yo te estoy dando los míos, te pueden poner 4 nombres si deseas, porque yo no quiero tener nombre, yo voy a hacer No se puede. ¿Puedes? No se puede. Derechos no son transferibles. Ahora, ¿tú tienes derechos fundamentales? ¿Sí o no? Sí, ¿A qué se refiere con derechos fundamentales? lo más importante es ¿Cuáles son? el derecho a la vida, Derecho a la vida, ¿qué más? derecho A una educación. derecho a un hogar, Derecho a un hogar, ¿qué más? A un apellido y un nombre. A un apellido y un nombre. La libertad. Hombre, ¿qué más? La libertad. Derecho a la libertad, ¿ya? ¿Qué más? ¿qué más? Derecho a la educación. Derecho a la educación, derecho
derecho a tener que ponerte, a vestirte, derecho económico, derecho de una estabilidad emocional en casa, derecho a no ser agredido físicamente. A ninguna esclavitud, Miss. Exacto, José, un ratito. José, creo que se fue ya. Ya, listo. Ya, entonces son tus derechos fundamentales, o sea, son los derechos más importantes. Pero hay uno de ellos que es el primerito que tienen todos, que es el derecho. Derecho a la vida. Derecho a la vida. Derecho a la vida. Derecho a la vida, derecho a la vida. Al nacer, Derecho a la al vida. nacer. Derecho es el más importante. Está dentro de los fundamentales, sí, pero es el iniciador, porque si tú no tienes vida, no puedes gozar del resto de derechos, pero si tienes vida, sí lo puedes hacer. Ahora, ¿una madre puede decidir por un bebé? No. El bebé tiene su derecho. Si saliste embarazada o no, fue tu responsabilidad como mujer y tu responsabilidad como varón. Por lo tanto, los dos tienen que asumir su responsabilidad. No puede ser que como los dos, ay, no nos dimos cuenta y salí embarazada, entonces vamos a abortarlo. Eso no te corresponde, porque ese niño que está en la barriga tiene un derecho. Y su derecho... Miss, entonces, ¿por qué en algunos países está permitido? Un ratito, ese derecho fundamental de la vida, ¿ya? Su derecho a nacer, su derecho de vivir, y ese derecho nadie se lo puede quitar. Y si tú se lo quitas, hay condenas que van desde los 2 años hasta los 8 o 9 años de cárcel. Ahora, a la pregunta de Daniel, ¿por qué en otros países sí está permitido el aborto? Ya, es que esté permitido el aborto en sí, Daniel. Lo que está permitido es un aborto según el contexto. Es decir, por ejemplo, yo te acabo de mencionar de que tu señora, tu señor, tu joven, los dos jóvenes son responsables, estamos hablando de jóvenes mayores de 25 años, que son los que podrían ya entablar una vida sexual activa. Los que son de tu edad, no. ¿Ya? Ahora, un ratito, María, un ratito, para terminar la idea de Daniel y después participa, ¿ya, hija? Cuando estas dos personas deciden tener relaciones sexuales y queda embarazada, ellos tienen que asumir su responsabilidad. Ahora, en el caso de Daniel, ¿por qué es que en otros países sí está permitido o sí está aprobado el aborto? Ya, para realizarse ese aborto en otros países tienen que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, si la niña tiene 10 o 12 años y empezó a menstruar y fue violada, en ese caso sí puede practicarse un aborto legal. En otros países, aquí en el Perú no, sí, ¿por qué? Porque no es una responsabilidad o no fue su responsabilidad el haber sido violada. Y en muchos de los casos, la violación viene incluso de los propios padres, de los tíos, de los hermanos. En ese caso, el aborto sí puede estar permitido porque es una niña que todavía no tiene el aparato reproductor desarrollado. Y como no lo tiene, lo más seguro es que ese niño no se desarrolle adecuadamente. Y puede ser que traiga al mundo a un niño con alguna capacidad diferente, pues, ¿no? Entonces no lo puede traer a sufrir. Y aparte que es una niña que cada vez que va a ver al niño va a recordar el momento en que fue violada, en que fue abusada, y es como un trauma. Por eso es que en otros países aceptaron bajo esa condición. También aceptaron el aborto si, por ejemplo, hay una prueba a los 3 meses de embarazo que se llama bueno, es una prueba genética que se la hacen al feto, ¿ya? En la que se le puede observar a los 3 meses de embarazo si tiene algún, ¿qué te puedo decir? Alguna malformación. Malformación. Claro, entonces, si tiene alguna malformación, decisión de los padres si lo traen al mundo o no.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Si ven y te dicen, tu hijito está bien, pero mira, le va a faltar una mano, o tiene el labio leporino, o de repente eran gemelos, pero están pegados, es decir, cualquier tipo de malformación, o tiene con la médula espinal que está mal, está doblada. Entonces, tú ya sabes que ese bebito va a venir hacer terapias, estar en hospital, porque hay enfermedades que todavía no tienen cura y sabes que va a sufrir. Entonces, en ese caso también han aprobado el aborto, pero eso estamos hablando de otros países, no del Perú, ¿ya? Esa es tu respuesta, Daniel. Ahora sí, María, ¿querías acotar algo? A mí, si es que ya la pareja, la mujer sale embarazada, pero ella no tiene los recursos, ni tampoco tiene un techo, ¿es dable que ella pueda dar el aborto o también podría ir a la cárcel o no? Sí, puede irse a la cárcel si es que se demuestra que ha abortado, sí, porque no puede tener recursos, pero puede buscar. Hay casa hogar, y si tú buscas en internet, que acogen justamente a las mujeres que, la mayoría menores de edad que salieron embarazadas, sus padres la botaron de casa, no quieren saber de ella, el que es padre de su hijo o de su hija desapareció, se borró del mapa y ella está frente al mundo. Hablemos de una niña de 12, 13 años, que es donde inician lamentablemente en la actualidad su vida sexual de manera irresponsable. Entonces, como tiene esa edad, ¿qué podría pensar, no? ¿Qué hago yo con un hijo si no tengo dónde estar, no tengo qué comer, si no tengo ni para mí? ¿Cómo voy a hacer con este niño? Entonces es allí donde entra a tallar justamente la casa hogar, y en la que la mayoría de los que están en esa casa hogar son jovencitas de 13, 14, 15 años que tienen a sus hijos en brazo, y esa institución, esa ONG, se encarga de tanto el cuidado del embarazo, el proceso del embarazo, el proceso de parto, la ayuda para que esta niña aprenda a ser madre, aprenda a cuidar al niño, y también le dan educación. Y en estos mismos lugares hay talleres en las que les enseñan a tejer, a hacer llaveritos, qué sé yo, una serie de cosas que después ellos como institución venden o exportan, y de esos mismos fondos puede solventarse pues esta institución. Aparte que al ser una institución del Estado, el Estado también da un porcentaje de dinero para que este tipo de establecimientos puedan funcionar. Entonces, no es excusa que si, bueno, no tiene nada, no es excusa. Si se comprueba, puede ir a la cárcel. Es como hace poco salió en el noticiero que una señorita se fue a la maternidad de Lima. No sé si lo viste. Se fue a la maternidad de Lima porque le dolía el estómago, el vientre, y pensó que tenía infección. Se tomó un par de pastillas, se fue al baño y se le vino Y mató al niño. Estamos hablando de un bebito más o menos de unos 3 meses y medio, ¿ya? Y por las pastillas que ella tomó, pues el bebito se vino. Y el bebito se vino, y como era pequeñito, ella lo sacó porque si lo pasaba por el inodoro probablemente se atoraba. No es tan grande, hablamos niño de 3 mesecitos, es como la palma de tu mano, de ese tamañito es el feto. Entonces, lo envolvió en papel higiénico y lo puso en el tacho de basura. La encargada de botar, las personas que están en el servicio de encargada de limpiar, encontró pues el papel higiénico envuelto en sangre, y la curiosidad pues le hace abrir y encuentra un ser chiquitito, ¿no? Que todavía palpitaba su corazoncito, chiquitito. Entonces lo llevan pues de emergencia, y los doctores lo conectaron y todo, trataron de estabilizarlo y le pusieron una incubadora, pero lamentablemente pues no, su corazoncito no aguantó porque estuvo mucho tiempo desconectado. Recuerda que el feto recibe oxígeno de parte de la madre. Tiene un tiempo promedio para que, si es que es un prematuro,
pueda estar por unos segundos, sobrevivir solito, pero necesita de un artefacto, o en este caso de un respirador que reemplace al que le daba la madre, ¿no? Si es un prematuro, y justo eso es, a esos niños son a los que les llevan a la incubadora. ¿Sí se fue a la cárcel? ¿Ya? En este caso sí, creo que a ella le iniciaron un proceso y sí terminó yéndose a la cárcel, por más que haya pedido disculpas y que ella decía, no, yo no sabía de ese embarazo, yo simplemente, pero si no lo sabía, entonces, ¿cómo es que lo envolvió y lo botó? O sea, hay muchas contradicciones, ¿ya? No volví a ver el caso, pero sí supe que estaban investigando y sí supe que la chica estaba en posición de detenida. Ahora, no sé al final qué habrá decidido el juez, si irse a la cárcel o no, pero sí, pues en el Perú es un delito. ¿Ya? Entonces, muy bien, ya nos estamos extendiendo mucho. Ya hablamos de Sí, no quedó ahí. sabemos qué es derecho. Ahora, el concepto, ¿qué es un derecho según Google, como buscó Juan Diego? Es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas. Es decir, cuando hablamos de los derechos y de los deberes, ¿dónde se encuentran los derechos y deberes? ¿Sabes? En la Constitución En la Constitución Política del Perú. Esas normas y deberes hacen que nosotros podamos vivir y podamos regular nuestra conducta, ¿ya? Frente a la sociedad para saber si de repente estamos actuando bien, actuando mal, y si es que actuamos mal, en la misma Constitución dice los castigos que podríamos recibir. Entonces, la teoría de derecho básicamente trata de esas normas, ¿ya? Que establece la Constitución Política del Perú, ¿ya? Que sirven para regular la conducta externa de las personas, para saber qué haces bien y qué haces mal, y si haces mal, qué castigos vas a tener. Ahora, esta palabra viene de la etimología, de un latín vulgar. Recuerda que teníamos 3 clases de latín. ¿Sí te acuerdas en la clase de lenguaje, no? Sí. Ya. Esta viene de un latín vulgar que es directum. La palabra derecho viene de directum. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las características fundamentales del derecho? 1, constituye una norma jurídica. ¿Qué quiere decir? Esta se encuentra en la Constitución Política del Perú. Todos los derechos fundamentales son los que hablamos hace un momento. ¿Te acuerdas? Los derechos primordiales, derecho a la vida, derecho a un nombre, derecho a una vivienda, economía, etcétera. Esos derechos fundamentales o esas características se encuentran dentro de la Constitución Política del Perú y constituye una norma jurídica. Quiere decir que al ser una norma jurídica, si no se cumple, tiene un castigo, así como el tema del aborto, por ejemplo. Si lo haces, si es descubierto y es denunciado, podrías ir a la cárcel. Ahora, importancia. ¿Por qué es importante la norma jurídica? ¿Por qué es importante los derechos fundamentales? Son importantes porque permiten coordinar y armonizar. Es decir, si todos gozamos de los derechos como por ejemplo la vida, la vivienda, la seguridad, la alimentación, la educación, entre otras, ¿ya? Vamos a vivir en armonía. Y el derecho nos garantiza seguridad. El tener derechos nosotros nos da seguridad, nos da paz, nos da orden social, teniendo como base la equidad y la justicia. Pero eso va a depender, sobre todo la parte de la equidad y la justicia, va a depender del ser humano, porque hay unas denominadas cadenas de hierro que no son las que te esclavizan, sino son cadenas de hierro que lamentablemente a veces uno como persona se las pone sin darse cuenta. Y esas cadenas de hierro, que es la que estamos... Buenos días, ya.
Buenos días. Esas cadenas de hierro son, por ejemplo, el sentir odio, el sentir egoísmo, el tener en la cabeza la venganza, el sentir envidia, hace que tú no estés en paz contigo mismo, porque estás constantemente pensando en la envidia, en cómo vengarte, en la avaricia, en la codicia, ¿ya? A la codicia, a la avaricia, a la envidia, al rencor, a la venganza, son a las que vamos a llamar las cadenas de hierro, que no te permiten vivir en paz, tener libertad, tener equidad. ¿Por qué? Porque no estás en paz contigo mismo, ¿ya? Ahora, no solo depende de los derechos fundamentales, los derechos fundamentales están allí, pero va a depender qué tanto estés tú dispuesto a aceptar esos derechos y no estar encadenado con tus propias cadenas de hierro, que ya te mencioné cuáles son. Ahora, hablemos de una teoría de derecho natural. Tenemos una teoría de derecho natural, ¿ya? Y también tenemos la teoría normativa de Kelsen, ¿ya? ¿Te acuerdas quién es Kelsen? Uy, ya se va a cortar. Este es el primer Zoom. El que pasó. Chicos, Miss. ¿es el primer Zoom o segundo? Sí, Sí, Miss, es el Miss, el primero. primero. Tenemos hasta las 12. Ya, casi me asusto. Casi me asusto. Listo. Ya. Muchos alargados. Teoría del derecho natural. ¿Cuándo se dice que es teoría del derecho natural? Cuando hay un conflicto normativo, como por ejemplo, ley natural, tener valor, no escrito, inmoral, inmutable, eterno, universal, intrínseco, válido, seres culturales, por ejemplo, ¿ya? A ver, teoría del derecho natural es el conflicto normativo que está dentro de la Constitución, que tiene valor, porque es un derecho natural, sí, pero a veces no está escrito, como la moral y lo moral y lo inmoral, que tú sabes que esto viene de parte de las creencias, de las costumbres, ¿no? Cuando mamá te dice, si no terminas la comida, Diosito te está viendo y te va a castigar. A medida que tú creces, sabes que no puedes dejar comida, no porque Diosito te va a castigar, sino sabes porque ya eres mucho más consciente y sabes que hay gente que de repente no tiene un plato de comida. Entonces, el desperdiciarla te va a hacer sentir mal como persona. Por lo tanto, ya sabes diferenciar lo bueno de lo malo. Por lo tanto, puedes actuar con moralidad o inmoralidad, según como lo decidas, ¿no? Hablamos de un acto inmutable porque los derechos no van a cambiar, ¿ya? Recuerda, mutables cuando cambian, inmutables cuando no van a cambiar. Los derechos están establecidos en la Constitución desde el 93 y hasta la actualidad no se han movido, ¿ya? Lo que sí se agregó, pero no se han agregado derechos, sino se han agregado garantías constitucionales, que fueron 2 nada más. Y fue también hace algunos, ¿qué te digo? 20, 25 años, ¿ya? Otro, que los derechos son eternos. El derecho no va a durar 5 días, un mes, un año, no, son eternos hasta el día de tu muerte, claro. El día de tu muerte también pierdes tus derechos, pues, ¿no? Ya el derecho a que tengas un nicho, a que alguien vaya a rezarte, y eso ya lo hace un externo, que viene a ser tu familiar. Ya es algo que tú no puedes hacer porque tú ya no estás presente. El derecho es universal. En cualquiera de los países que hayan firmado el Decreto Universal de Derechos Humanos, que son la mayoría de Latinoamérica, todos ellos gozan de los mismos derechos y también tienen los mismos deberes que tú tienes aquí en el Perú. Entonces es universal. Es intrínseco porque, como te dije, los derechos no se transmiten, no se niegan, no se niegan, no se reniegan de ellos. Son derechos que te pertenecen a ti
y se desarrollan en ti y es intrínseco. ¿Por qué? Porque está dentro de ti. Si tienes el derecho a educarte, es intrínseca la educación. ¿Por qué? Porque te pueden dar todas las herramientas, te pueden poner en una buena institución, te pueden poner buenos materiales, pero va a depender de tu forma, o sea, de ti, de tu parte interna, qué tanto quieras tú poner de tu parte para poder valorar ese tipo de educación que te dan. Por eso es intrínseca. Todos los derechos, ¿no? Todos los derechos son intrínsecos. ¿Qué tanto valoras tú tu vida? Hay personas que se suicidan, quiere decir que intrínsecamente su vida no les importa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de manera intrínseca es como pensamos nosotros mismos de nuestros derechos en referencia a nosotros mismos. ¿Qué tanto nos importa nuestra vida, nuestro nombre, nuestro apellido, todos los derechos fundamentales relacionados exactamente a ti? ¿Ya? Es válido y somos seres culturales. Cada uno tiene una cultura diferente porque procede de lugares diferentes. Ya, tenemos dentro del conflicto normativo de la ley natural, como te venía explicando, y de ley positivo, que es la ley humana, y la ley humana a veces carece de valor. ¿Por qué? Porque la ley humana no está dentro de la constitución política. La ley humana es aquella, como por ejemplo, las que se establecen en tu casa, ¿no? Algunas que no son malas, son buenas, pero que no se tiene mucho valor porque no está escrito dentro de la Constitución, como es la moralidad, por ejemplo. El que mamá te diga, es mala costumbre sentarse, no, es mala costumbre recostarse en el mueble. El mueble es para sentarse. Es un tipo de conducta que ella te enseña que es positivo, pero que es humano. Carece de valor porque eso no está escrito en la Constitución, pero es una forma de educar al hijo, ¿ya? Y cuando hablamos de la teoría normativa de Kelsen, tenemos dos tipos, el juicio del ser y el juicio del debe ser. El juicio del ser deja de lado las posibilidades del ser, se maneja la lógica, se plantean normas primarias y normas secundarias. En el juicio del ser habla de la persona y sus derechos. Vas a dejar de lado tus posibilidades porque tienes derechos fundamentales que se respetan. Vas a manejar de forma lógica esos derechos y aceptar que así como los tienes, también tienes deberes. Plantear, por ejemplo, saber que las normas primarias están relacionadas a los derechos fundamentales porque son los más importantes. Después también tienes derechos, pero ya eso vienen a ser las normas secundarias porque son derechos que se van a dar a lo largo de tu vida a medida que vas creciendo, ¿ya? Y el juicio del debe ser está relacionado con los derechos. Dejar de lado los juicios valorativos, es decir, si mamá te dice, ¿no? Pepita, hoy terminas y lavas los servicios, por favor. ¿Y tú qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Todo yo. Yo lavé, yo barrí, yo esto, yo el otro. ¿Por qué tengo que lavar los servicios? Entonces tu mamá te puede mirar y te dice, tú tienes el derecho de estar en mi casa, dormir en esa habitación que está dentro de mi casa, dormir sobre la cama que compré con mi dinero, vestir con la ropa que yo te compré, educarte con el dinero que yo pago al colegio, es decir, te estoy dando tus derechos, ya, de mis recursos, y tú, como vives en mi casa, tienes el deber de cumplir con algunas tareas domésticas, que no, obviamente que estas tareas domésticas no afecten la parte educativa, es decir, esto no quiere decir que, mira, entonces todo el día me la voy a pasar de Cenicienta. No, no, que hay tiempos. Por ejemplo, terminas de almorzar, lavas los servicios, serán unos 15, exagerando, de tiempo para que laves los servicios y después continúas con tus actividades. Entonces, cuando hablamos de la familia, habíamos mencionado de que mientras tú
seas parte de seas dependiente, en este caso de los padres pueden aprovechar de algunos servicios de los hijos, como son las ayudas domésticas, las tareas domésticas, ¿ya? Dejando de lado el que si yo ya lavé en la mañana, yo ya lavé en la tarde, ya lavé en la noche, ahora le toca a mi papá, o le toca a Pepito, o le toca a Juanito. No, son deberes que tú tienes que realizar, porque así como tienes derechos, también tienes deberes, y tienes que dejar de lado los juicios valorativos de que si ya lo hiciste, si lo vas a volver a hacer, o si todo lo haces tú, etcétera. A eso está referido. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienes preguntas? No, Miss, todo correcto. No, Miss, está claro. Todo claro. Ya. Vamos a esperar que se corte porque no me quiero quedar a mitad de habla y nos unimos en el siguiente enlace, ¿ya? Ya, Termino el siguiente, Miss. ya termina, está en 1 minuto. Nos unimos en el siguiente enlace porque si no me voy a quedar a mitad de explicación. Y ya no falta mucho, hemos terminado, falta la parte práctica. Habrás estado atento.